Hola estimada comunidad, bienvenido a este cuarto video de nuestro taller de cine y filosofía realizado por ACLES 2020 para el Colegio La Providencia de Concepción. Mi nombre es Felipe, soy el guía de este taller y te dejo invitado. Vamos a comenzar enseguida. En este taller vamos a reforzar un poco más sobre el conocimiento de la semiótica para después ir avanzando sobre cosas que queremos del cine y empezar a entenderlo con nuestra reflexión semiótica. Así que toma lápiz y papel y comienza a notar que esto ya comenzó. ¿De dónde proceden los significados? Esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Pero para poder responder esta pregunta, empezamos a cuestionarnos si es que los significados podían proceder de la prehistoria, de la antigüedad, como los romanos o los griegos, o bien son cosas más tecnológicas y por lo tanto más contemporáneas. ¿Cuáles de estas tres cosas son las que nos entregan mayor resultado para saber de dónde proceden los significados? Esa era la pregunta que habíamos dejado. Y como tarea habíamos visto que teníamos que empezar a analizar semióticamente, o sea, hacer la reflexión semiótica, observando qué cosas lo que vemos en una imagen. Las cosas que vemos en una imagen puede ser la luz, los planos, el tiempo, el color, la composición, los movimientos y los ángulos. Si bien yo te dejé esta tarea, aún no empezamos a trabajar o entender cada una de estas cosas y la vamos a ir viendo más adelante en los próximos talleres, analizando cada uno de estos puntos. Ahora, hagamos un poco de repaso de todo el taller que hemos hecho, ya que estamos en este cuarto video de nuestro taller. Lo primero que empezamos a pasar en nuestra clase era la definición del cine o qué cosa es el cine. Vimos todas estas alternativas en las cuales tú podías escoger más de una y tenías que responderme y justificarme cuál de estas era la que tú elegías y por qué. Ahora bien, te comentaba que era una pregunta trampa porque realmente para nosotros el modo en que estamos investigando o haciendo este taller, el cine es ante todo un lenguaje. ¿Por qué es un lenguaje? Eso fue lo que también trabajamos, y es un lenguaje porque comunica principalmente. Dentro de todas estas cosas, el lenguaje cumple con todas ellas, pero para poder cumplir con todas ellas también su forma básica y natural es que es un lenguaje, ¿exacto? Bueno, también observamos el tema del origen del cine. ¿Se acuerdan que la pregunta quedó planteada de dónde proceden los significados? Pues empecemos a trabajar un poco. Si nosotros queremos investigar cuáles son los orígenes de los significados, también tendremos que investigar cuáles son los orígenes del cine. Entonces yo les comentaba de que los orígenes del cine, de una manera abstracta, ¿cierto?, puede venir desde la prehistoria. Entonces dijimos que estaba el tema de las cavernas y también el tema de los egipcios, y que dejamos la enseñanza de que estas cosas, estas imágenes de las cavernas y estas imágenes de las pirámides, lo que tratan de hacer es comunicar, o sea, es un lenguaje que se transmite por medio de las imágenes. Entonces dijimos que el inicio o el origen del cine de manera abstracta sería esta prehistoria. ¿Será también entonces que el origen de los significados está en la prehistoria? O bien, por ejemplo, también hablamos que el origen técnico del cine provenía de 1800, de la década del siglo XIX, en donde vemos esta imagen que sería la primera imagen cinematográfica que se hizo a través de una apuesta. Y aquí estarían todos estos fotogramas que después, al ponerse uno detrás de otro, genera este movimiento que se estableció como el primer origen técnico del cine. Por lo tanto, ¿será la época más contemporánea donde se originan todos estos significados? Cuando ya tenemos la tecnología para poder hacerlo. Por ejemplo, cuando hablamos del origen más técnico, tenemos que entender de que estamos hablando de los hermanos Lumière y también del ilusionista Georges Méliès.
en donde vimos que estas fueron las primeras funciones para ser un espectáculo un poco más circense, por así decirlo, en esta época de los comienzos de los años 1900. ¿Será entonces que desde que se originó la tecnología o la tecnología avanzó y se estableció en la sociedad es que están los orígenes de los significados? Y también hablamos sobre la filosofía y dijimos que la filosofía es ante todo reflexionar. Si bien pueden haber muchos significados sobre la filosofía, lo que nosotros nos quedamos de acuerdo para este taller es que filosofía es sinónimo de reflexionar. ¿Y reflexionar en qué cosa? Podemos reflexionar en un montón de cosas como el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje. Pero dentro de todas estas consultas, la más importante o la que nosotros vamos a estar trabajando es la pregunta de quién soy, ¿ya? Y sabemos que los padres de la filosofía son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ellos nos enseñan el mito de la caverna, que lo enseña en un libro Platón. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿será acá donde proceden los significados? O sea, hemos visto que pueden proceder de la época más prehistórica con el tema de las pirámides, luego vimos que podía ser algo más contemporáneo con el origen del cine técnico, se inventa la cámara fotográfica, o puede ser en la antigüedad con los grandes pensadores en donde pudieron descubrir grandes cosas y darle más sentido a nuestra propia existencia. ¿Cuáles entonces de estas tres alternativas tú crees que puede ser de donde proceden los significados? ¿La prehistoria, los romanos o los griegos, cierto? ¿O nuestra época más contemporánea? Pero para poder dar explicación a esto del origen de los significados, tenemos que comprender, en el fondo tenemos que saber que para entender los significados lo que tenemos que llegar a hacer es entender la realidad. Cosa muy importante porque este taller, el de cine y filosofía, no solamente vamos a ver películas, sino que vamos a analizar un montón de cosas. Entonces estamos hablando de que entender la realidad sería entender los orígenes de los significados. Sigamos avanzando entonces. Para eso vamos a pasar por dos autores que son los fundadores de la disciplina de la semiótica. En este caso tenemos a Charles Peirce, que es un estadounidense, nacido en 1839 y fallecido en 1914. Esto es bastante relevante porque estos pensadores están anteriormente a toda la época de la información. Y aún así, ya en esas fechas se dieron cuenta de lo relevante que era el tema de estudiar los significados y los signos. En cuanto a Jan Peirce, tenemos lo que se llama la tríade semiótica de Peirce, que es así como se conoce hoy día su teoría, la cual consiste en que hay tres elementos fundamentales para entender los significados y cómo funcionan estos. Tenemos por un lugar el intérprete, que sería la persona, ¿cierto? El hombre racional, el ser racional que interpreta, el objeto a interpretarse y el signo o el significado que me entrega este objeto. Lo vamos a explicar en un ejemplo. Estos tres puntos entonces a nosotros nos ayuda para entender la realidad y así vamos entendiendo cuál es el origen de los significados. Charles Peirce. Entonces hagamos un ejemplo. Propongamos que nosotros estamos leyendo tranquilamente en nuestras camas, muy interesante estaba el libro, pero de repente olemos humo o vemos una nube de humo. Enseguida, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú ves humo? Bueno, la alternativa común y lógica es que si vemos humo, lo que hay es fuego, ¿ya? Y cuando nosotros vemos fuego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente no nos vamos a quedar así como si nada, sino que vamos a tomar una reacción. Esta sería la tríade de semiótica de Peirce. Tenemos un intérprete, un ser racional, es capaz de identificar un signo a través de un objeto. Nosotros no necesariamente vimos el fuego, sino que solamente vimos el humo. Pero al ver el humo, ya nuestra cabeza sabe que es un objeto signo que significa fuego. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los tres puntos. El intérprete, que sería la persona racional,
el objeto, que en este caso sería el humo, y el fuego, que sería el signo, ¿cierto? No hemos visto el fuego, solamente olfateamos el humo o vemos una nube de humo, e inmediatamente, sin ver el fuego, sabemos que hay fuego por ahí. Ahora entendamos la de Saussure. Para entender a Saussure, tenemos que entender que el signo está constituido por dos elementos, el significado y el significante. Este análisis de Saussure está más cercano a la lingüística. Saussure es suizo, a diferencia de Peirce. Y también, si observan, su fecha de nacimiento es 1857 y fallece en 1913. Lamentablemente, Saussure fallece joven. Un hombre que estudió mucho, que trabajó bastante, un intelectual que alcanzó a transmitir muchas ideas novedosas sobre el estudio de los significados en la materia lingüística. Para entender a Saussure, debemos comprender que el signo está constituido por dos elementos: el significado y el significante. En esta teoría se asocia dos de los cinco sentidos, el oído y la vista. Cuando hablamos del significante, este representa el sonido que genera al pronunciar una palabra, y el significado está representado por la imagen mental a la que la interpretación que genera esa palabra en nuestra mente. Para que lo entendamos, vamos a dar un ejemplo. Tenemos el sonido de la palabra y la imagen mental. El significante sería el sonido de la palabra y el significado sería nuestra imagen mental. Por ejemplo, tenemos la palabra fuego y se nos viene a la imagen mental el fuego. Eso sería lo que el signo lingüístico, y ese también sería el origen de los significados. O sea, tenemos en este caso algo gramático. Tenemos el sonido de la palabra o el escrito de la palabra, por eso se ocupa el oído o la vista, y nuestra imagen mental. Entonces, si hacemos un ejercicio, tenemos la tríada semiótica de Peirce, intérprete, objeto y signo, ¿cierto? Que ya están estipulados en este caso. Y nosotros, ahora, si hacemos un avance, una reflexión de la interpretación de los signos, nosotros decimos o pensamos fuego y casa. ¿Y qué es lo que se nos viene a la cabeza? Un incendio. Es fuerte la imagen, pero también hay que entender de que no es el único signo a interpretar, porque si bien esto tiene reglas, como lo estamos viendo, que está la triada o esta dualidad del significante y el significado de Saussure, también hay una interpretación, es arbitrario. Puede que sea un fuego y un humo de una casa que se esté quemando, lo que nos produciría miedo, ¿cierto? Desconsuelo. O bien puede ser alguien que esté festejando una hoguera o disfrutando de un asado o alguna cosa así. Bueno, esta imagen la vimos anteriormente y ahora la vamos a ir reforzando. Los significados que se nos enseñan parecen ser obvios, naturales o sencillamente de sentido común, pero realmente son el producto de un sistema particular de representación y pensamiento. Todo lo que estamos viendo ahora, entonces, cuando nosotros nos preguntemos cuáles son los orígenes de los significados, tenemos que saber que los orígenes de los significados provienen del origen de la propia humanidad y de su naturaleza de pensar. Y que todos los significados, aunque parezcan obvios y sencillamente de sentido común, son parte de un sistema particular de representación y pensamiento. Por ejemplo, tenemos el stop o el pare, ¿cierto? Y podemos imaginarnos distintas cosas. Si nosotros vemos solamente una persona alzando las manos y haciendo pare, nosotros inmediatamente pensamos en nuestra mente el stop, ¿cierto? El detente. Y también, si vemos la palabra stop, también asociamos. Y aquí tenemos de nuevo un triángulo para poder entender. Y por otro lado tenemos el tenedor. ¿Y qué pensamos de un tenedor, cierto? Una persona que está comiendo. La palabra tenedor también nos significa algo. Entonces todos estos procesos mentales se están generando sin que nosotros nos demos cuenta, sin que seamos 100% conscientes de ellos. Para poder darnos cuenta tenemos que aplicar un poco de reflexión. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos, cuando observamos un camino, inconscientemente pasamos por ese camino muy pocas veces
hacemos un acto voluntario y consciente de no cruzar por el camino. Generalmente cuando vemos un camino lo cruzamos. Y ver un camino también invita a caminar, ¿cierto? La palabra camino significa algo. Y así también con esto, que sería un libro, ¿cierto? Un libro nos invita a leer, la palabra libro también nos significa algo, y así sucesivamente. Bueno, eso sería el taller entonces. Espero que te haya gustado mucho. En 15 días más vamos a subir un nuevo video, así que nos vemos para la próxima. Que te encuentres muy bien, un abrazo muy grande.